Entonces vamos a desarrollar el taller poco a poco y vamos a ir comprendiendo algunas cositas que de pronto se nos hayan pasado, se nos hayan olvidado. Entonces nos dice en la primera parte, colorea la cantidad indicada y tenemos 4 dibujos con su representación en fracción y debemos dibujarla. En nuestro primer dibujo nos están mostrando que debemos colorear un medio de esta representación gráfica. Entonces recordemos que la unidad completa es todo el círculo, ¿sí? Aquí se observa que está dividido en 4 partes iguales, pero a nosotros nos están pidiendo que coloreemos uno de 2 partes, o sea que yo tengo que visualizar esta circunferencia solamente en 2 partes y que coloree uno, o sea, un medio representa la mitad de toda la figura. Entonces lo que hacemos es, ahí todos juntos van a colorear completamente la mitad de esa circunferencia. Si nosotros lo hubiéramos tomado y queremos escribir la fracción que hubiera representado esta parte que estamos coloreando desde el dibujo original, sabiendo que estaba partido en 4 partes y que yo acabo de colorear 2, ¿cierto? Esta sería la fracción desde el dibujo original que teníamos, que estaba la circunferencia partida en 4 partes y acabamos de colorear 2. Esta fracción que acabo de escribir acá y la fracción que nos estaban dando representan, fíjense en que representan el mismo dibujo, la misma representación gráfica. A estas 2 fracciones es que llamamos nosotros fracciones equivalentes. ¿Y qué significa que equivalentes? Que son 2 fracciones que aparentemente las escribo de diferente forma, pero que representan la misma parte de la unidad. ¿Listo? Más adelante vamos a ver las fracciones equivalentes, pero quería hacerles esa aclaración que hay fracciones que representan a veces la misma parte de la unidad. ¿Listo? Entonces acabamos de colorear nosotros la mitad, como nos muestra ahí nuestro dibujo. ¿Listo? Bueno, ahora pasamos a nuestro siguiente dibujo. Tenemos una circunferencia originalmente. No veamos todavía las particiones, sino siempre hay que mirar toda nuestra representación como la unidad. Ahora sí observamos el denominador que nos dan y nos están diciendo que a esa circunferencia hay que dividirla en 4 partes iguales. Ahí ya la tenemos dividida en 4 partes iguales. Y ahora nos dice que debemos dibujar una de ellas. Entonces lo que vamos a hacer es colorear una. ¿Cuál? La que ustedes quieran. No siempre tiene que ser esta que yo estoy haciendo. Puede ser cualquiera de las 4. Ustedes lo pueden colorear. ¿Listo? Lo colorean bien bonito. Este tema es muy importante que lo tengamos muy claro, porque ese se usa muchísimo. Listo. Entonces acabamos de colorear una de las 4 partes en el que está dividido la unidad, o sea, la circunferencia. Recuerden que cuando hablamos unidad, hablamos de un todo, ¿sí? De un todo. Y ese todo lo partimos dependiendo el denominador de la fracción. Y esa división que le hacemos a la unidad deben ser divisiones iguales, o sea que cada parte que tengamos sea igualitica, el mismo tamaño y todo. Pasamos a nuestro tercer representación gráfica, que tenemos 3/4. Entonces tenemos la unidad, que es la circunferencia, que nos está diciendo divídanla en 4 partes iguales. Ya está dividida en 4 partes iguales y nos dicen ahora coloree 3 de ellas
porque eso nos lo está mostrando nuestro numerador. Entonces vamos a colorear 3 de ellas. Entonces, cojo mi dibujito y vamos a colorear tres partecitas iguales de las 4 que tiene mi unidad. Listo, es bien bonito. Vamos haciéndolo acá paso a paso. Acabamos de colorear una, vamos y coloreamos la otra. Listo, ya estamos terminando la segunda parte coloreada y ahora pasamos a colorear la tercera. Me está quedando como bonito. Muy bien. Listo. Aquí acabo de colorear 3 de las 4 que tengo. Recordemos que el numerito arriba de la fracción se llama numerador y que el de abajo se llama denominador. Ajá. Que el denominador, o sea, la parte de abajo de la fracción, me indica en cuántas partes divido la unidad, o sea, toda la figura, y que el numerador me indica cuántas debo tomar o colorear en este caso. Y por último, entonces tendríamos nosotros la fracción 1/3, quiere decir que a la unidad, o sea, a la circunferencia, la dividen en 3 partes iguales, como observamos ahí, y que debo colorear una de ellas. Entonces vamos a colorear esta de aquí, de este lado. Muy bien, vamos así. Bueno, entonces en nuestra segunda parte de nuestro taller tenemos fracciones impropias y números mixtos. Las fracciones impropias son todas aquellas que su representación necesitan más de una unidad, más de un dibujo. Todas las fracciones impropias representan más de la unidad. Y las fracciones que acabamos de hacer, las fracciones que estaban arriba, se llaman fracciones propias porque solamente necesitamos de un dibujo para representarlas. En las fracciones impropias, como aparece aquí en el título, son fracciones que necesitan más de un dibujo. Entonces observemos nuestra primera representación y vemos que es como una barrita de una chocolatina, y tenemos que esa chocolatina está dividida en rectangulitos. Entonces la primera tiene 2, 4, 6, 8 y 10 divisiones. La segunda también tiene 10 divisiones. Lo que quiere decir que las partes en las que está dividida, una sola de ellas, porque ambas tienen que ser iguales en su división, ambas tienen 10 divisiones de chocolaticos chiquiticos. Esas divisiones de la barra inicial o la original o la que tengamos ahí, nos va a representar a nosotros el denominador, o sea, 10. ¿Listo? Y el numerador nos va a representar cuántas en total se tomaron. Entonces aquí hay 10 que ya se tomaron y aquí hay 2, 4, 6, 7, o sea 17. Y eso lo escribimos aquí arriba. Quiere decir que esta representación gráfica, que necesitaron de 2 unidades, de 2 dibujitos para poderlo expresar, representa la fracción impropia 17 décimos. ¿Y a qué llamamos una fracción impropia?
esta fracción impropia, para entenderla y para identificarla, es que el numerador sea mayor que el denominador. ¿Sí? Observen que aquí arriba dice 17 y abajo en el denominador dice 10, y está cumpliendo con este concepto de la fracción impropia. El denominador es un número mayor que el denominador. ¿Listo? Entonces, de esta forma representamos fracciones impropias. Uno las identifica porque el numerador es más grande que el denominador, o porque su representación gráfica necesita más de un dibujo. Ahora observemos aquí este pastel. Es como un cupcake, como un ponqué. Entonces tenemos, observen que ambos están divididos en el mismo número de partes, ¿sí? Pero se tomó más de una unidad. Hablemos de la unidad un solo pastel, pero se necesitó de 2 pasteles para que pudiera alcanzar. Entonces, por ejemplo, lo que les hablaba la vez pasada de la pizza. Entonces yo me compro una pizza de 8 porciones, pero resulta que en la casa hay 11 personas. Entonces no me va a alcanzar una sola pizza. Entonces tengo que comprar 2 pizzas para poder repartir las 11 porciones. Entonces observo y cuento en cuántas partes está dividida dicha unidad. Entonces yo entiendo aquí que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el número de partes que está dividida esa unidad, yo lo que voy a hacer es que voy a escribir que eso representa el denominador, 8 partes. Y el numerador es cuántas en total se tomaron de entre los 2 pasteles. Entonces ya tengo aquí 8, aquí tendría 9, 10, 11 partes. Entonces la fracción impropia que obtenemos de esa representación gráfica es 11 octavos. El numerador es mayor que el denominador, y esta fracción en general representa más de la unidad, porque tomé más de un dibujo, tomé más de un pastel en este caso para representar dicha fracción. Pero fíjense en que ambos pasteles se dividieron en el mismo número de partes. Este tiene 8 partes y este también tiene 8 partes, ¿sí? Entonces, si tenemos este ponqué y habían 11 personas y el ponqué estaba dividido en 8 porciones, pues tocó comprar de 2 ponqués de 8 porciones para poder repartirle a las 11 personas o a los 11 invitados. Lo que quiere decir que me sobró todas estas partes de acá. ¿Listo? Entonces esto es lo que equivale, o la representación que tenemos de una fracción impropia. Listo, observemos otro dibujito más. Entonces tenemos aquí como una flor, una representación como de una flor, unas hojas, y observamos que son idénticas, y observamos que tienen sus pétalos, son 6 en total. Entonces de una sola flor yo ya obtengo el denominador, que sé que son 6 en total. En el numerador es cuántas coloreadas hay. Aquí hay 6, aquí cuento 7, 8, 9 y 10. Entonces sería 10 sextos la representación de esta fracción impropia. Es impropia porque el numerador es más grande que el denominador, o porque en su representación gráfica se necesitó más de un dibujo. Aquí lo mismo con los vasos. En los vasos tenemos que los 3 vasos, cada vaso está dividido en 3 partes, vean, en 3 particiones. Eso me indica el denominador. ¿Y cuántas en total hay coloreadas? Hay 3, 6 y 2, 8. 8 tercios. Y para representar 8 tercios necesité más de un dibujo. Bueno, entonces continuando con el desarrollo de nuestro taller, tenemos aquí que nos dice el enunciado: ¿en cuál de estas figuras está representada la fracción 10 quintos? Observemos la fracción
y tenemos que mirar entre A, B, C y D cuál sería la representación gráfica de 10 quintos. Entonces identificamos primero que es una fracción impropia, ¿sí? Porque el numerador es más grande que el denominador, lo que quiere decir que esta representación, por ser impropia, necesita más de un dibujo. Quiere decir que la A ya la descartamos porque en la A solamente nos está dando la representación de un solo dibujo, entonces esta no es, esta no. ¿Listo? Ahora observamos la B. Tengo que buscar que un solo dibujito inicial esté dividido en 5 partes. Entonces observamos acá 1, 2, 3, 4 y 5. Sí cumple, pero resulta que en total se colorearon 10. Aquí hay 5, aquí hay 10, aquí hay 2, sería 12. O sea que aquí habría 12 quintos. O sea que esta tampoco aplica. ¿Listo? Ahora observamos esta. Tienen que estar separadas o divididas cada unidad, y entendemos la unidad como un solo cuadradito de los del dibujo, en 5 partes. 1, 2, 3, 4. Se me fue el 4. 4 y 5. Efectivamente, la unidad está dividida en 5 partes. Y aquí hay otras 5 partes, o sea que en total hay 10. Vea, en total se colorearon 10 de unidades divididas en 5 partes. Lo que quiere decir que esta, para mí, sí es la respuesta correcta. ¿Listo? Analicemos la que sigue de todas formas. La unidad está dividida en 5 partes. Entonces, y aquí hay coloreadas 5, aquí hay coloreadas 5 y aquí hay coloreadas 4. Y en total sumarían 14. O sea, no es la fracción que me están indicando. Lo que quiere decir que la fracción, la representación gráfica de la fracción 10 quintos es la número C. ¿Por qué? Porque la unidad, o sea, un solo cuadradito, está dividido en 5 partes, y para poder tomar 10 necesito de otro cuadradito igual dividido en 5 partes y colorear las que faltan para poder cumplir con 10. Lo que quiere decir que esta fracción 10 quintos también es igual que decir que representa 2. ¿Por qué 2? Porque vea, toda la unidad está coloreada. ¿Y cuántas unidades en total hay coloreadas? Hay 2. Entonces 10 quintos representaría el número 2. Esto se llama una simplificación de la fracción, que también lo vamos a ver más adelante. Ahora nos dice: escriba la fracción impropia representada con las siguientes imágenes. Entonces todas estas imágenes que hay acá representa una sola fracción impropia. Y recordemos que el denominador de la fracción impropia sale de mirar en cuántas partes está dividida un solo cuadrito, o sea, un solo dibujo de los 3 que hay, porque siempre en una fracción impropia los 3, los 2, los 4 que necesite siempre van a estar divididos en el mismo número de partes. Entonces aquí lo que me resta solamente es contar en cuántas partes está dividido. Entonces tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Quiere decir que la unidad está dividida en 10 partes. Eso representa el denominador. ¿Y cuántas partes se colorearon? Pues si aquí hay 10, aquí hay otros 10, van 20, aquí 21, 22 y 23. Quiere decir que coloreados hay 23 en unidades de a 10. ¿Listo? Entonces de esa forma podemos, a partir del dibujo, también expresar nuestra fracción impropia. Listo. Ahora continuando, nos dice: en la siguiente imagen representa la fracción un entero 5 novenos. Aquí nos estamos encontrando con un nuevo concepto que se llama número mixto. Número mixto. ¿Y por qué se llama número mixto? Porque si ustedes observan la representación numérica, tiene un número natural en toda la mitad grandecito y una fracción al lado acompañándolo.
Esa combinación se llama número mixto. Y un número mixto siempre va a ser igual a una fracción impropia. Para que haya un número, para que exista un número mixto, también debe existir en él una fracción impropia. Pero ¿cómo podemos nosotros colorear un número mixto en la representación gráfica? Pues fíjense que el numerito que está en toda la mitad, acompañando a la fracción a la izquierda, el número 1, me va a representar las unidades completas que se están coloreando. Las unidades completas que se estarían coloreando. Lo que quiere decir que me están diciendo coloree toda una unidad. O sea, yo tendría que colorear toda esta unidad. Ustedes la pueden colorear. Yo la estoy marcando aquí. ¿Listo? Entonces la marco aquí como con asterisquitos para expresar que estoy coloreando toda la unidad. O sea, yo coloreo todo el rectángulo. Listo, ahora me están diciendo de la otra parte de la representación que está dividida en 9 partes, porque eso me lo indica el denominador del número mixto. Vea, en 9 partes está dividida la unidad, 3, 6, 9 cuadritos. Coloreé 5. Bueno, entonces yo cojo y coloreo 5. Entonces 1, 2, 3, 4 y 5. Coloreé 5, que le hice el numerador de la fracción, de 9 que está dividida la unidad. Entonces tengo un entero, se llama así, se lee así, un entero, 5 novenos, o sea, una unidad completa, y 5 de los 9 en que está dividida la expresión. Ahora, toda fracción impropia se puede convertir en un número mixto, como se los escribí aquí. Un número mixto es igual a una fracción impropia. Pero ¿cómo encuentro yo dicho número o dicha fracción impropia a partir de un número mixto? Pues es muy fácil. La operación que yo debo hacer es la siguiente. El denominador del número mixto siempre va a seguir siendo el mismo en la fracción resultante impropia. Siempre. O sea, si aquí tengo 9, nuestra fracción resultante va a ser también de denominador 9. Pero el numerador sí sale de hacer un proceso matemático con esos 3 números. ¿Cuál es ese proceso matemático? Voy a hacérselos aquí de forma paso a paso, pero ustedes ya tendrían que apropiarse de esa forma y hacerlo mentalmente. Yo, entre paréntesis, voy a escribir la operación que voy a hacer. Voy a multiplicar 1, que es la parte natural o la parte entera, el número de la mitad que acompaña a la fracción. Ese numerito, que puede ser cualquier número, 1, 2, 3, no importa, en este caso es 1, va a multiplicar a ese denominador que tiene ese número mixto. O sea, en este caso 9, 1 por 9, o sea, esa diagonal se va a multiplicar. Y el resultado de esa diagonal y el resultado de esa operación, de esa multiplicación, le voy a sumar el numerador de la fracción, o sea 5. Entonces yo multiplico en diagonal y el resultado le sumo el numerador. ¿Qué quiere decir ahí? Que 1 por 9 es 9 y 9 más 5 es 14. O sea que 14 novenos. Lo que quiere decir que ese número mixto, un entero 5 novenos, equivale a la fracción impropia 14 novenos. Y si yo voy a mirar ese 14 novenos en la representación gráfica, me estoy dando cuenta que el denominador me indica en cuántas partes divido la unidad. Y desde el principio ya sabía que la unidad estaba dividida en 9 rectángulos pequeños y que debo colorear 14. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. ¿Sí? Entonces también lo represento de esa forma. Si en el dado caso yo no he comprendido cómo hacer la representación gráfica a partir del número mixto, pues entonces conviértanlo en fracción impropia y desde la fracción impropia lo pueden colorear. También es entendible.
Por ejemplo, hagamos ese procedimiento que les acabo de decir en este segundo ejemplo de representación gráfica de números mixtos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la fracción mixta 2 enteros 3 octavos, ¿sí? Voy a convertir esto en una fracción impropia antes de colorearlo. Entonces yo ya sé que multiplico esta diagonal de 2 por 8, 2 por 8 16 y le sumo el numerador 16 más 3, 19, y que sé que el denominador es el mismo que me están dando acá, octavos, 19 octavos. ¿Qué tengo que hacer? Pues irme al dibujo y observar que la unidad, o sea todo el cuadrado inicial, esté dividido en 8 partes, 2, 4, 6 y 8, ¿sí? Y colorear 19. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Coloreé 19 de unidades divididas en 8 partes iguales. Entonces tenemos en esta otra parte de nuestro taller fracciones propias, impropias y números mixtos. Y nos dicen, representa las fracciones que se mencionan en cada situación mediante un dibujo. Situación A. Me comí 2 enteros, un medio de salchichas al almuerzo. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Vamos a representar este número mixto en una fracción impropia. Entonces, sabemos que el denominador es el mismo de la fracción que nos dan y que el numerador sale de multiplicar esta diagonal y sumarle el numerador. 2 por 2, 4 más 1, 5. Entonces ya tengo la fracción 5 medios. ¿Cómo lo vamos a representar gráficamente? Entonces tengo que hacer unidades divididas en 2 partes iguales. Entonces yo puedo hacer este cuadradito y lo divido en 2 partes iguales, ¿sí? Pero me dicen que debo tomar 5 de ellas y hasta el momento tengo 2. Entonces hago otra igualitica. Van 2, van 4. Debo hacer otra igualitica y poder yo ya aquí expresar que voy a colorear 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Listo? Entonces observemos. Lo hice a partir de la fracción impropia, haber convertido el número mixto a fracción impropia, y hice la representación gráfica. Ahora, si lo hubiera hecho desde la fracción mixta, desde el número mixto, pues en la parte entera me hubiera dicho dibuje o tome 2 unidades completas y por último coja la mitad de una de ellas. Entonces ahí lo puede representar de esa forma. Siguiente representación gráfica me dice compramos con mamá 3 enteros, un medio kilogramos de papas en la feria. Listo, vamos a hacerlo a partir de nuestro dibujo. Entonces nos están diciendo haga figuras o imágenes o unidades. Aquí la fracción me dice eso, unidades divididas en 2 partes. Entonces yo voy a tomar, hagamos una más grande, diferente, tomar esta y me dice la parte natural o la parte entera tome 3 completas, o sea que tengo que ya por consiguiente tengo que tomar 3 completas. Esas 3 se van a colorear completas, pero me falta otra porque la fracción me dice tome una de las 2 que termina teniendo. Entonces ya sé que todas van a estar divididas en 2 partes. ¿Listo? En 2 partes. Y me dice el número mixto dibuje 3 enteras. Entonces yo coloreo 3 completamente.
Una, dos, tres. Listo, mi número mixto me acaba de decir coloreé 3 unidades completas, que es lo que acabo de hacer, y de la otra tome una de esas dos que están divididas, entonces solamente coloreo una de las dos en las que está dividida la representación. Listo. Si yo quisiera a partir del dibujo expresar mi fracción impropia sin observar y sin hacer el procedimiento matemático para convertir este mixto en fracción, a partir del dibujo yo ya puedo decir que las unidades estaban divididas en dos partes, ¿sí? Porque aquí en la última ya me doy cuenta que está dividida en dos partes. Y que tomé, entonces aquí sería, aquí habían dos partes y aquí habían dos partes. Quiere decir que tomé 2, 4, 6 y esta de aquí 7. O sea que esta fracción, este número mixto es igual a la fracción impropia 7 medios. ¿Listo? Entonces para que lo tengamos claro ahí, esta era 5 medios. Ok, muy bien. Ahora continuamos a nuestro tercer punto. Literal C. Mi mamá ocupó 2 enteros 3/4 kilogramos de harina para hacer unos queques. Queques es como me imagino que es como los cupcakes. Entonces, ¿cómo haríamos la representación? Inicialmente nos están diciendo, vean el denominador de la fracción del número mixto. Tengo que hacer unidades o rectángulos divididos en 4 partes. Entonces voy a coger estos rectangulitos. Uy, me quedó como feo. Pero miramos a ver si lo hacemos de otra forma. Entonces vamos a hacer rectángulos dividido en 4 partes. 1, 2, 3 y 4. Pero nos está diciendo el número mixto que hay que tomar 2 completas. O sea que mínimo tengo que hacer 2 representaciones de la unidad completas. O sea, 2 rectángulos completas. Pueden ser rectángulos, pueden ser círculos. No hay problema con qué forma lo hagan ustedes. Entonces ya tengo 2 unidades divididas en 4 partes completas, porque voy a tomar de a 2 completas, pero hay una fracción que me dice falta una, donde usted va a tomar 3 de ellas, 2, 3, 4, también separada en 4 partes, y entonces lo voy a colorear y voy a decir, me dice el número mixto, me dice la parte entera, el número 2, quiere decir que voy a tomar 2 unidades y lo voy a colorear completamente. Entonces 2, aquí ya hay una unidad completa coloreada. Paso a la otra porque son 2 las que me dice el número mixto que debo colorear. Listo, ya tengo 2 completas coloreadas y la fracción me dice de la otra coloreé 3 que está dividida en 4 partes. Entonces coloreo 3 de las 4 que hay, 2 y 3. Muy bien. Entonces de esta forma hemos representado gráficamente nuestro número mixto, 2 enteros 3/4. Listo, para que nos quede claro en eso. Ustedes lo hacen mucho más bonito
para eso. Y nuestra fracción impropia que tenemos acá es el denominador. Sabemos que cada unidad estaba dividida en 4 partes iguales y que en total se colorearon 4 y 4, 8, 9, 10, 11. Se colorearon 11 partecitas de unidades divididas en 4 partes iguales. Y nuestro último dice: mi papá usó 4 enteros, 1/4 metros de alambre. Listo, entonces para hacer un cierre en el huerto. Entonces sabemos que hay que hacer unidades divididas en 4 partes y hay que tomar 4 completamente de ellas. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Entonces vamos a tratar de hacer círculos. Entonces yo hago el primer circulito y sé que ese circulito tengo que dividirlo en 4 partes iguales. Hago otro circulito, lo divido en 4 partes iguales. Hago otro circulito, lo divido en 4 partes iguales. Hago otro circulito, lo divido en 4 partes iguales. ¿Por qué llevo haciendo 4? Porque aquí la parte del número grande que acompaña en el número mixto me va a indicar que debo colorear 4 completos. Y ahora un último circulito donde me dice que represente la fracción 1 de 4, o sea, debo colorear uno de esos 4. Listo, entonces, ¿cómo va a ser nuestra forma de colorear? Entonces la parte entera, 4, entonces me quiere decir coloreé 4 completos, 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3 y 4. Ya coloreé 4 unidades completas, que es la parte entera que me dice el número mixto, y la fracción me dice coloreé una de las 4 que quedan. Coloreé una sola de esas 4 que quedan. Entonces esta sería la representación gráfica de ese número mixto. Entonces muy bien. Entonces de esta forma representamos el número mixto 4 enteros, 1/4, que en términos de fracción impropia va a ser el denominador 4, porque la unidad está dividida en 4, y el numerador sería aquí. Aquí habían 4, aquí habían 4, aquí habían 4, aquí habían 4 y aquí hay un 1. Entonces sería 4 por 4, 16, más 1, 17. Entonces la fracción impropia que equivale es 17 cuartos. Entonces de esta forma representamos fracciones impropias o representamos gráficamente los números mixtos. En un próximo video seguiremos con nuestro desarrollo del taller. No olviden suscribirse, darle like y compartir el canal. Nos vemos en un próximo video.